Como Neo o como John Constantine, Keanu Reeves siempre nos hará ir a una sala de cine a ver cómo se entrega un personaje y lo hace muy suyo. Creo sin temor a equivocarme que todos o por lo menos la mayoría de los mortales estábamos esperando la cuarta entrega de John Wick y ahora que ha llegado a las salas de cine hemos ido corriendo a ver la película. Ustedes saben que a mí me gustan las películas de superhéroes, pero tengo algo que confesar. Entramos en una votación con mi mamá y nos preguntamos qué película vamos a ver este fin de semana. Yo le dije a mi mamá que las que estaban en boom eran Shazam y John Wick 4. Mi mamá me preguntó, la primera es de superhéroes, ¿cierto, Sandy? Y yo le dije, sí, mami, es de DC Comics. Me dijo, ¿y la segunda es la del perrito Beagle? Y yo, sí, mami, esa. Entonces vamos a ver esa ya, me dijo ella. ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria a mi mamá? Ella escogió con un rotundo, quiero ver la del perrito. No, mami, pero es que es la de John Wick, le dije. Y ella respondió, sí, hija, pero ese John Wick cuida a los perritos. Y así fue como la decisión quedó tomada. Fuimos a ver al señor Wick y aunque mi mamá no sabía que duraba 3 horas, cuando terminó no le dolió un pelo y salió tan feliz de la sala de cine que me dijo que la quería volver a ver. Mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine, bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Quinn. Hoy hablaremos de John Wick 4, así que sin más créditos empecemos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Keanu Reeves y Daisy! John Wick regresa y recargado. Oigan, así debería haberse llamado la cinta, ¿no? No, mejor no. John Wick descubre un camino para derrotar a la alta mesa, pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un rival más poderoso con alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos. Las películas de John Wick siempre nos hacen ir a una sala de cine, y esta cuarta entrega no es la excepción. La cinta dura casi 3 horas, pero nunca se siente porque aunque hay algunos diálogos, de los cuales son pocos, en los que vemos a Keanu decir algo, que se sienten fluidos en medio de sus maravillosas escenas de acción que te tienen expectante todo el tiempo. El actor se preparó muy bien para este personaje y no solo lo hizo para la cuarta entrega, sino que desde que lleva interpretando a John Wick, Keanu siempre ha entrenado para realizar las escenas de acción y hacernos entrar en esta atmósfera de acción increíble. La característica principal de estas cintas es indudablemente el combate cuerpo a cuerpo, que está a otro nivel y que le ha dado a las películas de este género una nueva perspectiva y reinvención. Cada vez son más difíciles las peleas y los planos se hacen más largos, llamados más comúnmente planos secuencia, que nos permiten adentrarnos mucho más en la emotividad de la escena, haciendo que éstas sean más creíbles y auténticas. Por otra parte, su fotografía y luces de neón nos sumergen en la atmósfera sombría en la que se encuentra nuestro amigo Wick, al que le hacemos toda la fuerza para que salga victorioso de las batallas más impresionantes que hemos podido ver en una película de acción. Como decía anteriormente, las características principales de John Wick son las escenas de combate cuerpo a cuerpo, pero también tiene otro aspecto que hace que estas películas tengan identidad propia, o por lo menos que las identifiquemos cuando las vemos. Las luces de neón se usan principalmente para hacer más llamativas y multicolores las escenas de la cinta, pero estas luces mezcladas con excelentes escenas de acción muy bien coreografiadas por parte del equipo técnico y la dirección de fotografía hacen que la escena esté llena de incertidumbre al no saber para dónde va cada golpe. Y los de John Wick son tan impecables que el disfrute es igual al temor que sentimos cuando golpean a nuestro héroe de perritos favorito. Pero toda esta lucha entre John Wick y la organización más grande de asesinos tiene su trasfondo y para eso vamos a ir un poco al pasado para recordar por qué John Wick sigue luchando por su libertad. Si bien Jonathan ingresó a este mundo por voluntad propia, un día decidió dejar la organización para vivir una vida tranquila junto al amor de su vida. Grave error para un asesino a sueldo. Cuando su mujer enfermó y murió, John quedó devastado al perder lo único que lo hizo cambiar de vida. Un día le llevan a su casa una cachorrita a quien llama Daisy, quien será el simbolismo de amor y posteriormente de venganza por parte de John Wick. El canino es llevado por medio de una empresa de mensajería y programado para su entrega por su esposa. Pero como no todo puede ser felicidad, un día llegan a su casa unos miembros de la organización de asesinos y le roban el carro a John. Pero no contentos con eso, matan lo único que mantenía vivo el recuerdo de su esposa, el cachorrito. John, lleno de dolor, saca de nuevo sus armas y empieza la venganza, lo que desencadena una serie de muertes desafortunadas que lo hacen volver al mundo de asesinos. Y es así como John intenta en estas 4 películas llegar a la cabeza más grande y destruirla para por fin ser libre. Y todo esto por un perrito. Pero es que hasta yo
por un perrito, todo. Mis chicos, y aquí les hago advertencia de spoilers, porque aquí vienen muchos spoilers. Así que mis chicos, si no se han visto la película, paren el video, van y la ven y regresan. En esta cuarta entrega podemos ver cómo al parecer esa lucha de John Wick por su libertad llega a su fin. Y ahora sí podemos estar tranquilos, ya que él podrá ser feliz con su mujer o en una isla desierta viviendo de pescado y agua salada. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Ese es el final ambiguo que nos deja John Wick 4, porque durante toda la película parece que su director Stahelski está tratando de decirnos cuál será el destino de John. De hecho, él dijo en su momento que lo único que pensaba cuando veía a John Wick era darle un final no muy alentador. Pero también podemos pensar en un final alternativo, al cual darle nuestro propio significado. Es decir, es un final abierto a muchas posibilidades, donde pueden hacer la quinta entrega de John Wick o dejarla ahí. Pero si esta película es el final de la saga, creo que terminó muy bien, y qué bonito ver cómo una franquicia termina con dignidad y no con historias rebuscadas que ya nadie quiere ver. Ahora, mis chicos, si ustedes me preguntan cuál es mi escena favorita, puedo decir que me encanta la secuencia de acción de la discoteca y la del Arco del Triunfo, que aunque pareciera que nunca hemos visto esta escena antes, ya la habían rodado en otra cinta y curiosamente fue con el mismo Keanu Reeves. Les estoy hablando de Constantine, donde el exorcista de demonios pelea junto con uno de ellos en plena carretera, donde están pasando varios autos a su alrededor. Yo digo, qué ingenio hay que tener para hacer estas secuencias de acción que te hacen vivir la adrenalina del momento y no te cansas de verlas. Son escenas largas donde pareciera que no hay fin y aún así quieres seguir viendo, pero sobre todo ves el cansancio del personaje, que nos demuestra que aún y con todas sus habilidades no ha dejado de ser un humano vulnerable que puede ser golpeado hasta el cansancio y respirar con dificultad porque su contrincante es mucho más grande que él. Pero qué increíble escena la de las escaleras, mis chicos. Y esta pregunta va para los que ya vieron la cinta. ¿Ustedes no sintieron un poco de angustia y ganas de reír al mismo tiempo, que dijeron por esto voy a ir directo al infierno? Bueno, en realidad no fueron ganas de reírme, solté la carcajada, no lo puedo evitar. ¿Y cómo hacen una escena tan increíblemente larga que disfrutes al mismo tiempo pero te hace sentir de todo? Pues eso me pasó con esta escena en particular, que aunque te hace sentir el cansancio de John por lo que transmite el subir unas escaleras, por lo largo de su escena y por la urgencia de llegar a tiempo al último escalón, hubo un momento en particular donde el director nos quiso dar un respiro, ya que era consciente de lo difícil de la escena y nos hizo reír. El momento lo protagoniza una hermosa belga Illinois. Para los que no han visto la cinta, no quiero arruinarles la escena, y para cuando la vean la disfruten tanto como mi mamá, yo y todos los que estábamos en la sala de cine. Pero los que ya la vieron saben de qué estoy hablando. Y esto me lleva a tocar el tema del humor en la cinta, que si bien es medido, es el justo para el género de la película, lo cual no nos llena de chistes tontos que no vienen al caso y se vuelven incómodos, sino que cuando llegan son los necesarios, y es precisamente, como decía antes, para dar un respiro al espectador de lo que acaba de pasar o prepararlo para lo que está a punto de suceder. Esta cinta nos lleva al éxtasis total, y ustedes saben que me encantan las películas que me llevan a mil, y eso lo logra John Wick con escenas largas de acción que no son aburridas por su dinamismo. Las luces de neón y fotografía logran que todo se ensamble y haya un engranaje perfecto. Los diálogos son los necesarios y sabemos que Keanu Reeves, aunque es el protagonista de la movie, solo pronunció un poco más de 390 palabras durante toda la película, que dura casi 3 horas. El personaje no tuvo grandes diálogos dentro de la cinta, pero con su sola presencia ya nos llena el alma. Sabemos que él es un hombre de pocas palabras y más acción. Para mí y desde mi punto de vista, John Wick 4 es la mejor película de la franquicia, y para la crítica hasta ahora la mejor del 2023. Lo que quiere decir que este es el tipo de cine que queremos ver en estos tiempos, con un guión fresco, con escenas renovadas y finales no predecibles. Aunque la saga se ha formado por años y el tema de John Wick no es nuevo, le han dado un arco a la historia tan interesante que ha sabido mantenerse viva durante este tiempo. Les confieso que si hacen una quinta de John Wick la iría a ver sin dudarlo, pero si por el contrario esta cinta es el final de la saga, estaría muy feliz con la decisión, ya que como les decía antes, es mejor terminar algo pronto, pero que termine bien y no darle largas a una historia que ya no tiene credibilidad. ¿Y ustedes ya vieron John Wick 4? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y por qué? Déjenme saber su opinión en los comentarios, que me encantaría leerlos. Espero que les haya gustado el video, y de ser así pueden suscribirse al canal, dejar su like y compartir, ya que así me ayudarían a que el algoritmo de YouTube recomiende mis videos para poder llegar a más adictos del cine. Ahora, solo si no eres un guasón. Y si también quieren ser productores del canal, pueden dar clic en el botón de súper gracias, ya que con su apoyo podré seguir creando más contenido para todos ustedes. Y terminando el video, aquí les dejo la reseña de mi último video sobre un osito cariñosito que
porque come leche clean y se vuelve re loco. Mis Harleyveneras y Harleyveneros, muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.